Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. Espiritualidad en Misterios al atardecer. Desde las antiguas culturas de impresionante legado. Hoy, aquí y ahora, mientras atravesamos momentos de cambio e incertidumbre, ¿te has preguntado hacia dónde vamos? ¿Lograremos un mundo mejor? ¿Evolucionaremos a niveles de conciencia más elevados? Es momento de abrazar lo que nos une y considerar nuestras diferencias. Si te has hecho estas preguntas, entonces, este congreso virtual es para ti. Inscríbete gratuitamente. Conferencias y talleres desde todos los continentes. Comparte experiencias de crecimiento interior, nuevas y motivadoras. La hora ha llegado. Juntos podemos lograrlo. Este 24 y 25 de abril, desde las 8 a.m., hora Perú. Disponible en 4 idiomas. Inscripciones abiertas. Cupos limitados. 11ª Conferencia Asociación Urantia Internacional. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer a través de Radio Los Andes 99.5 para todo el sur de Lima y aún más allá. Les extrañará escucharme en un día que sale de lo usual. Bueno, estoy seguro que también quienes sean seguidores del programa el día miércoles se habrán quedado con las ganas de escucharlo. Hubo algunos fallos técnicos, cosas que bueno, ustedes saben que siempre pueden ocurrir. Y el programa correspondiente al miércoles fue transmitido el día de ayer viernes, espero que por ahí lo hayan escuchado. Y hoy día sábado también tenemos un programa especial, un programa que va a tratar enteramente sobre cuestiones de espiritualidad. Ya ustedes han de saber, si son seguidores asiduos del programa, que hemos charlado sobre algunos tópicos referentes al libro de Urantia en más de una ocasión, con distintos invitados y también por mi parte de manera personal, ¿no? Así que en este momento tengo a una invitada, ella es Dora González, forma parte de Urantia Internacional y vamos a hablar un poquito, para quienes todavía no estén enterados o no hayan escuchado anteriores ocasiones, sobre el libro de Urantia y después sobre un evento al que todos quedan cordialmente invitados porque es de acceso libre a través de la internet. Solamente hay que inscribirse, es algo sumamente rápido, que es un congreso internacional con conferencias 2 días en el mes de abril sobre un tema muy interesante, la ciudadanía cósmica. Pero bueno, ¿qué tal Dora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias Fernando, muy contenta de estar acá en este espacio contigo. Dora, ¿cómo ha sido tu experiencia con el libro de Urantia? ¿Cómo así descubriste la quinta revelación? Bueno, pues este libro llegó a mi vida después de estar muchos años en la iglesia cristiana. Un día me inquieté por muchas cosas que yo veía en la iglesia y también porque pues a mí me criaron entre libros y estar durante 12 años leyendo el mismo libro ya me iba a enloquecer leyendo lo mismo, interpretándolo de 10.000 maneras. Entonces yo dije no,
la verdad debe estar por fuera de esto. Y empecé a hacer un ayuno de 51 días. Wow. Bueno, es que ese tipo de ayunos son ayunos parciales, ¿no? No son ayunos que tú digas, no, es que va a dar de comer y no. Son ayunos parciales que tú haces mediodía o simplemente te abstienes de algunos alimentos, pero comes otra cosa o en cierto horario. Ese tipo de ayuno. Ujú. Entonces, la iglesia donde yo estaba había convocado este ayuno durante 51 días, era por temas políticos, que esa era otra cosa que no me gustaba, que la iglesia se mezclara con política, y empiezo a hacer este ayuno y le digo al Padre que lo voy a hacer, pero que el énfasis de mi ayuno va a ser en preguntarle a Él, en decirle que me enseñe, que se muestre por fuera de la iglesia, de los dogmas de la iglesia, por fuera de la Biblia, y que si Él era el Dios del universo, entonces quería yo conocerlo por fuera de este libro y de esta doctrina. Ujú. Y entonces tuviste, digamos, algún acceso a la información mediante la internet. Bueno, resulta que yo le dije al Padre que yo quería conocerlo por fuera de la religión, que yo quería que si Él era el Dios del universo, que me mostrara cosas de Él a través de la ciencia y a través de otras ramas del conocimiento humano, que no fuera, eh, que no fuera religioso, por decirlo así. Entonces empiezo mi ayuno y como a los 15 días encuentro unos audios de una historiadora colombiana muy famosa aquí en Colombia que se llama Diana Uribe, y esos audios tenían el título de La historia del Medio Oriente contada por Diana Uribe e Historia de las religiones. Entonces empiezo yo a escuchar estos audios y empieza esta mujer a hablar de Dios, pero desde la rama de la ciencia llamada historia, y ella decía, bueno, esto que yo les voy a contar acá es verdad en la medida en que se encuentre el hueso o la excavación o la vasija, el indicio de que hay otra cosa que no es así. Pero mientras tanto, lo que les voy a decir, perdón, lo que les voy a contar es lo que está comprobado por la historia. Y empieza ella a contar que la religión nació en los pueblos de Mesopotamia en un sitio que se le llamaba la Media Luna Fértil, en Ur de Caldea. Y que la historia de las religiones comienza cuando cierto personaje que se llama Abraham le recibe los diezmos a un personaje llamado Melquisedec, pero que en la historia no está comprobado que ese hombre haya tenido ningún tipo de genealogía, no se había comprobado. Que lo otro sí estaba comprobado, o sea, la existencia del Moisés bíblico está comprobado por la historia como ciencia, pero la del Melquisedec no, porque pareciera que había aparecido ahí de la nada ese personaje. Y eso me hizo a mí clic y yo dije, bueno, sí, es algo que está comprobado por la historia. Entonces seguí leyendo, seguí escuchando, perdón, porque eran unos podcasts. Y luego ella dice que la historia, en cuanto a lo que es el pueblo hebreo, con las 12 tribus de Israel, la historia como tal habla de las dos tribus de Israel más las 10 tribus perdidas. Entonces ella dice, hablamos de 10 tribus perdidas porque dentro de la historia no hay nada que compruebe que estas tribus existieron. Se sabe que lo que fue Jacob, que luego cambió su nombre a Israel, tuvo 12 hijos
y sí se sabe de esos 12 hijos, pero no de que esos 12 hijos hayan hecho cada uno una tribu, no está comprobado. Tenemos solamente indicios en la historia, en las excavaciones antropológicas y también en los historiadores, de que solo hubieron 2 tribus, que fue la de Jacob, la tribu de Jacob, y la tribu bueno, no me recuerdo la otra, creo que Manasés, ¿no? De Judá, perdón, la tribu de Judá, Jacob no, Judá, sí, gracias. Y la otra, una más pequeña, que no recuerdo el nombre. Entonces, ella explicaba que los judíos eran muy, muy cabalísticos, muy numerológicos, tenían unas costumbres absolutamente estrictas y rígidas en cuanto a la religión, y tenían una tradición oral muy, muy arraigada. Entonces, dentro de esa tradición oral estaban los escribas, que eran los que tenían la obligación de mantener la moral del pueblo en alto, ¿sí? Entonces, como todo tenía que casar, las cábalas judías tenían que casar, toda esta numerología tenía que ser perfecta. Entonces todo iba de 12 en 12, de 144 en 144, entonces tuvieron que organizar las tribus, y si solo tenían 2, entonces las otras 10 pues iban ahí como inventaditas. Uh-huh. Y ella lo explicó muy bien, y luego explica por qué en la Biblia está, porque esa era otra cosa que yo me cuestionaba. Yo decía, bueno, pero si Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, ¿por qué antes había milagros y ahora no? ¿Por qué antes había la columna de fuego en la noche para guiar al pueblo y la columna de humo en el día para que el sol no los... y las perdices y no sé qué? ¿Y dónde está eso? Si Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, ¿dónde está eso? Entonces, la historiadora Diana Uribe nos contaba que los escribas del pueblo de Israel lo hacían para mantener la moral del pueblo en alto. ¿Por qué? Porque ellos vivían en medio de un valle, por eso se llamaba la media luna fértil, y a los lados siempre estaban otros pueblos que ya habían trascendido de lo que era el pastoreo a la metalurgia y a la agricultura, lo que les daba más estabilidad económica y por ende les daba más estabilidad y poderío bélico. El pueblo de Israel no había hecho todavía ese salto que hizo el hombre de ser pastoril a ser sedentario, de ser nómada sedentario. El pueblo de Israel todavía estaba en eso, entonces eso les dio mucha desventaja frente a estos otros pueblos que estaban en las mesetas. Y lo otro es que ellos siempre estaban en el valle, porque el valle era bastante extenso y cuando se acababan los pastos aquí, ellos pasaban las ovejas para allá, para el otro lado, pero siempre estaban en ese valle que se llamaba la media luna fértil, porque casi todo el tiempo en diferentes partes del valle había pasto, ¿sí? Eso los hizo muy vulnerables. Entonces, cuando estos pueblos de las mesetas que se convirtieron en imperios, entonces cada vez que ellos necesitaban mano de obra para alguna cosa, ellos bajaban a el valle y ellos ya tenían armas de metales. Los pastores era su cayado, que era un palo, entonces pues obvio estaban en desventaja y era muy fácil ir a agarrarlos y llevárselos a la servidumbre, a construir, a lo que se necesitara, ¿cierto? Entonces, como era un pueblo que tenía tan arraigada la religión, sus escribas se dedicaban a escribir unas epístolas donde le levantaban la moral al pueblo que estaba en la diáspora, y ellos se inventaron estas cosas, ¿sí? De sus batallas, y entonces sus batallas las idealizaron y dijeron que como ellos eran el pueblo de Dios, habían recibido directamente del Melquisedec, que ya nosotros sabemos a través del libro de Urantia a qué vino ese Melquisedec, y fue real, y ese contacto hizo que ellos
se sintieran demasiado especiales. Por eso nunca en medio del cautiverio ellos fueron esclavos. Aunque eran esclavos físicamente, en su mente nunca fueron esclavos, porque eso marcó ese pueblo. Lo marcó tanto que hoy en día son prácticamente los dueños del mundo, ¿no? Son los dueños del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, son los dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso ya se quedó en el inconsciente colectivo de ese pueblo, de sentir que ellos están un escalafón por encima de la humanidad. Pues ya sabemos que no, pero eso quedó muy calado allí. Y ese era el trabajo de los escribas, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta que pues la Biblia estaba escrita era pues con esos mensajes fabulosos para el pueblo de Israel, que siempre estaba en diáspora, pero ahí también vemos que era a propósito, fue algo estratégico, haberles dado a ellos ese mensaje, porque se sabía que iban a estar por grupos, por todos lados se los iban a llevar, entonces ya no tenían cómo defenderse. Tú no te puedes defender con un cayado, que es una vara de madera, defenderte de alguien que viene con espada y que viene pues es imposible, y que viene a caballo, y ellos todavía no tenían casi nada de esto. Muy interesante. Entonces digamos que hacia el libro Durante vino del lado de la historia, por ahí ya te dieron el chispazo de exacto. Y me imagino, vamos a ver si voy a acertar, que tu búsqueda empezó por ahí, ¿y quién fue este Melquisedec? Y algo así, y por ahí llegaste al libro Durante. Bueno, te voy a contar qué pasó. A los 15 días de estar escuchando estos audios, porque escuchaba uno en la mañana antes de irme a mi trabajo y uno en la noche cuando llegaba. Después de 15 días acabaron los audios y yo dije, Señor, yo quiero más, esto es maravilloso, yo quiero saber más. Y era todo lo que yo sospechaba. Yo decía, o sea, es que esto es demasiado, es muy... Había muchas historias que se contradecían y muchas cosas que yo decía, esto no puede ser cierto porque no lo vemos ahora. Y la historiadora me lo corroboró, de que sí eran pequeñas historietas para los judíos, ¿sí? Entonces, resulta que a los 15 días sigo yo orando y le digo, Señor, por favor, yo quiero saber más. Yo sé que hay más, yo quiero saber más. Y en ese momento fue como si me hiciera clic algo en mi cabeza y recordé que 12 años atrás, cuando yo estaba de cristiana en mi primer año, que es donde a ti te adoctrinan y te dan toda la doctrina, entonces que te dicen que solamente hay un libro sagrado que es la Biblia, que si tú lees otra cosa el diablo te va a envolver, que estarás en peligro si lees otro libro. Resulta que recordé que en ese momento recordé que 12 años atrás yo había ido a la capital de Colombia, a Bogotá, y me invitaron a un apartamento. Yo vivo en una tierra muy caliente y Bogotá es frío, entonces en clima frío pues obviamente tú usas accesorios y cosas muy diferentes de tierra caliente. Me invitan a Bogotá y yo en un momento dado me encuentro sola en el apartamento, ahí en el piso donde me invitaron a quedarme, y empiezo a mirar todas las habitaciones así como husmeando, pero en el buen sentido de la palabra, mirando pues como todas las cosas que se usan en el frío que nosotros no tenemos en lo caliente, y habían unas cosas lindas y unas alfombras y todo. Yo quería mirar todo, y en una de las habitaciones había un libro muy grande abierto en la almohada encima de la cama, y pues a mí me criaron entre libros y me causó mucha curiosidad y me senté en el bordecito de la cama y era un libro grandotote
de muchas páginas, y yo me acerco y miro y habla algo sobre Jesús, pero era una cosa hermosa lo que hablaba. Entonces lo agarro y le miro la solapa, y es azul y dice el libro de Urantia. Y yo lo dejo ahí porque no es la Biblia. Pero me voy tan impactada con esas palabras que cuando llego a mi ciudad, yo me voy a internet a buscar esa palabra y encuentro es el libro ahí online para leer. Entonces me da miedo leerlo, porque ya nos habían dicho que ninguna cosa ni ningún otro evangelio dado por otros ángeles o por otros mensajeros era válido, que solamente el dado por el apóstol Pablo a través de la Biblia. Claro, que todo lo que no está en la Biblia sea anatema, sí. Y que el que agrega algo más... sí, estaban todas las maldiciones del caso, ¿no? Ajá. Y entonces yo dije, bueno, cuando el diablo no me pueda engañar y que yo haya hecho todos los niveles de las escuelas de la iglesia, yo me voy a dar a la tarea de leer este libro, ¿sí? Y el libro, y eso quedó ahí, olvidado. 12 años después, haciendo ese ayuno, fue como si me dijeran, ya puedes leer el libro. Y me levanto de donde estaba, salgo corriendo, prendo mi computador, busco y todavía está para leer en la web. Y yo me siento así, yo le dije, Señor, ¿en serio? ¿En serio? Y me acuerdo que ya pasaron 12 años, ya hice todos los niveles de la iglesia cristiana, y recuerdo que yo misma me dije que cuando estaba preparada me iba a leer ese libro. Y yo decía, ¿en serio ya lo puedo leer? Y era como si me dijeran, sí, en serio, mire, lea. Entonces me siento al computador, abro el libro, y en menos de 5 minutos yo ya estaba llorando, arrodillada, llorando de la emoción. Eso sí, yo me salté el prólogo porque no sé si eso hubiera pasado si me hubiera leído desde el prólogo. Sí, a todos nos ocurre. Porque a todos nos ocurre el prólogo y te da una congestión cerebral. No, mira, a mí nunca se me ocurrió leer el prólogo. A mí no me interesó el prólogo. Yo quería saber de qué se trataba ese libro desde el primer capítulo y me fui directo al primer capítulo. Cuando yo leo la primera hoja, yo quedo en shock. Quedo conectada inmediatamente y me doy cuenta de inmediato que es la verdad. Inmediato. Caigo en el piso, llorando, arrodillada, dando gracias, y me demoro 5 meses leyéndolo, con el diccionario al lado, con la concordancia de la Biblia Reina Valera al otro lado, con el doctor Google en mi computador, y lo pasé por todos los filtros que ustedes quieran. Lo pasé por el filtro de la Biblia, lo pasé con el diccionario porque necesitaba el diccionario. Luego cuando el diccionario no sirvió para nada, pues tocó con Google porque había muchas cosas que eran muy raras y que yo creo que ni siquiera están en nuestro léxico, ¿sí? Como por ejemplo el término moroncia no existe, el término mota no existe, a menos que sea una... Exactamente. Entonces, todos esos detalles yo los fui como obviando para crear un mapa mental, una imagen general, y que mi subconsciente y mi intelecto no se quedaran dando vuelta en lo que eran significados. Entonces lo que hice fue leerlo en general, eso sí, orando todo el tiempo, adorando. No, eso fue una experiencia impresionante, increíble, y a solas. Eso fue a solas. Nadie me dijo, mire, este libro existe. Nadie me dijo, vea, es que no. Eso fue algo que salió de mi corazón, y mi espíritu guía, que es mi ajustador del pensamiento, junto con mis ángeles custodios, me fueron guiando poco a poco a encontrar la verdad. Uh-huh. Mira, yo te entiendo perfectamente cuando tú dices que te fuiste a la primera parte, y me imagino, por supuesto, sobre el Padre Universal y que acabaste llorando, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Así,
que yo ahí en Lima estaba viendo cómo decoraba mi habitación, que como que anda muy gris, ¿no? Entonces me nació comprar algunas pinturas y yo que soy malísimo para el arte, y vino a mi mente, vinieron las primeras palabras del documento uno, ¿no? El Padre Universal es el Dios de toda la creación, y sobre todo esa parte que me encanta, la palabra que utilizan, ¿no? La verdad sobre el Padre Universal había comenzado a alborear sobre la humanidad. Cuando el profeta decía alborear, no sé por qué esa palabra, debe ser porque me gusta ver el alba y todo ello, quedó en mi mente y yo dije, eso debo de poner, y escribí grandazo ahí, dibujé como unas montañas con un amanecer para simbolizar el alba, y sobre donde yo duermo ahí está escrito en la primera parte del documento uno, y es algo que me salió del corazón, y cuando yo vi que ya lo tenía, me pasó algo similar a lo que a ti. Se me cayeron un par de lágrimas y lo empecé a leer en voz alta, o sea, sin que nadie me diga, sin que fuese una reunión de iglesia donde te dicen, lea usted el versículo tal, Señor, ¿no? O algo así. O sea, me nació hacer un acto de adoración a mí, y también me postré y todo eso. Son cosas cuando realmente se vive una experiencia espiritual genuina, ¿no? O sea, Así yo es. también, una de las cosas, al igual que tú, que yo siempre pedía desde los 12 años, cuando tuve, llamémosle así, también una experiencia espiritual en una iglesia católica, era, siempre le pedía a Dios querer saber más de él, quería saber más de él. Cuando yo leía la Biblia también, yo decía, pero tan poquito, ¿cómo es esto de los años perdidos? Me metí a leer los evangelios apócrifos, uno decía una cosa, el otro decía la otra, acababa más confundido que al comienzo. Entonces lo que yo pedía era eso, ¿no? O sea, que quería saber más, y como digo, esta que te lo había contado previamente, una tía que ya falleció, ella fue la que supo leer eso, y la que me habló del libro de Urantia cuando yo tenía algo de 16, 17 años, y posteriormente hubieron como chispazos a lo largo de los siguientes años de mi vida en los que yo me lo encontraba al libro, en la biblioteca de mi ex universidad, por ahí en alguna feria, me encontraba con un par de personas que lo habían leído, etcétera. Era como que siempre estuviera ahí, como diciendo, oye, tú que te olvidas de todo, porque a veces soy muy olvidadizo, pues no te olvides de lo importante, ¿no? Y yo le seguía pidiendo a Dios, por favor, quiero saber algo más. Siento que es como cuando tú conoces a una persona, sin querer con esto rebajar a Micael, a Jesús, ¿no? Ni al Padre, pero es como cuando uno conoce a una persona y te resulta interesante y quieres saber más de esa persona, oye, ¿qué es de tu vida? O cuando consigues una pareja a la que llegas a amar y quieres saber todo, algo así es cuando te enamoras de Dios. Entonces yo quería saber más, y hasta que al final, es como digo, como que el libro de Urantia se me presentaba ahí, pero siempre pasaban cositas y no lo terminaba leyendo ni nada, o solo trocitos, hasta que ya llegó el tema de lo que tuve que viajar un año fuera de Lima, una serie de circunstancias, y antes del viaje, meses antes, yo dije no, o sea, el libro de Urantia me han dicho que está en tal feria, fui, lo compré y dije voy a leerlo a conciencia, porque muchos años se me han dado de receso. Y ya nunca más volví a sentir la necesidad de pedirle a Dios, dime algo más, porque yo hasta ahora lo leo y siento que realmente me colma, ¿no? Está absolutamente todo, todas las respuestas están ahí. Quizá después de esto se les haya abierto el apetito espiritualmente hablando a quienes nos escuchan. ¿Qué nos puedes decir sobre el libro de Urantia? ¿Sobre qué es el libro de Urantia? Cuando uno lo busca en internet, lo que te sale es que es un libro, que hay mucha información errónea en internet. Hay quienes te ponen de frente, es un libro canalizado, es un libro que dicen que fue una revelación, que fue escrito por un sujeto en trance, psicografía, escritura automática, muchas cosas que no son reales. Quizá de lo que he mencionado, lo único real es que asumimos que es una revelación que viene de lo alto. Pero justamente por eso desmitifiquemos. ¿Qué es para ti, que eres parte de Urantia Internacional, qué es el libro de Urantia? ¿Cómo lo presentarías? Wow, pues el libro de Urantia para mí significa encontrar un tesoro con el cual tú vibras. Nosotros tenemos una dotación muy especial,
que se llama el espíritu de la verdad. Ujú. Y es como cuando tú tienes tu celular y resulta que está sin carga y tú vas estás digamos, en el bosque y, y tú quieres cargar el celular, ¿sí? Y entonces tú dices, no, pues voy a cargarlo con energía lumínica. No se puede, no funciona, ¿sí? Dices, no, lo voy a cargar con energía eólica. Tampoco, que es la energía que se genera a través del viento, ¿sí? O dices, lo voy a cargar con energía hídrica, pero pues tampoco porque, listo, la energía hídrica finalmente es la que hace que la energía eléctrica eh, exista, pero si tú vas a conectarlo al agua, pues no. ¿Dónde es la única parte donde ese teléfono realmente va a cargar, se va a conectar y va a cargar? ¿En dónde? En un toma corriente, ¿no? Exactamente. Así mismo es el espíritu de la verdad del cual están dotados todos los seres humanos. Tú vibras con la verdad. Tú no puedes vibrar con cosas que no sean la verdad. Simplemente sientes una curiosidad y empiezas a dilucidar si esta verdad realmente, la supuesta verdad, realmente es una realidad. Pero cuando tú encuentras la verdad, tú inmediatamente conectas con eso. Inmediatamente conectas. Eso no hay pierde ahí, ¿sí? Entonces, para mí, el libro de Urantia es encontrar la fuente de la energía, la fuente de la verdad, ¿sí? Y aunque el libro dice que nadie tiene la verdad absoluta, porque incluso pues, los reveladores nos dicen que hay unas verdades relativas, la verdad como tal en su espacio más puro, por decirlo así, la encontramos en el libro de Urantia. Entonces, eso para mí es el libro de Urantia. Así es, la verdad, digamos, o la versión de la verdad más exacta que podamos encontrar en estos mundos materiales, ¿no? Antes de ya salir hacia los mundos mortales y muchos eones de tiempo después encontrarnos con el Padre Universal, pues aquí en este mundo de carne y hueso, nosotros los seres humanos, y de tierra y agua, lo que nos rodea, pues lo mejor que podemos encontrar es el libro de Urantia, porque a diferencia de otros textos que afirman que le fueron revelados a un señor o señora muy, muy notable, o que son el fruto de la recopilación de muchos hombres ilustres, el libro de Urantia afirma que ha sido una revelación directa de seres espirituales, de seres muy superiores a nosotros, de jerarquía dentro del reino del Padre, ¿no? Así es. Ya se ha hablado de esto antes en el programa y está también en mi canal, pero quizá un poquito. Bueno, la revelación se publica por primera vez en 1955 en Estados Unidos, en Chicago, pero hubo un periodo previo en el cual fue entregada. ¿Tú quizá podrías hablarnos algo de eso? Yo no sé si ha dicho antes en el programa, pero para quienes sea la primera vez que puedan escucharlo, la pregunta de cajón que viene ante tantas iluminaciones y demás que pululan por el mundo es: ok, está muy interesante, pero ¿quién lo escribió? Y si uno dice, vino de lo alto, es una materialización de lo espiritual, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo es? ¿No? Entonces, yo creo, muchos dicen no, que dejemos, y el propio libro lo dice, dejemos que se defiendan las verdades que están contenidas más allá de autores o todo, pero siempre es bueno decir un poquito, ¿no? Para alguna duda que hubiere. ¿Cuál es tu concepto, el concepto que has sacado sobre cómo se materializó el libro aquí en la Tierra? Bueno, pues de pronto para algunas personas puede llegar a ser demasiado esotérico o demasiado, porque no tenemos el conocimiento suficiente
de lo que es la psiquis humana y de toda la envergadura que tiene el cerebro humano y la mente, ¿no? Entonces, como el libro llegó a través de una persona que se le llama el sujeto dormido, justamente para que los seres humanos no empezaran a endiosar a esta persona, porque somos muy dados a la idolatría, pues por nuestra herencia, la herencia que traemos primitiva, ¿cierto? Entonces, hay ciertos mecanismos que los reveladores usaron para poder realmente hacer que llegaran materialmente el libro, ¿sí? En esto, pues, se tuvo que usar una persona para poder hacer que el libro llegara a feliz término y poderse comunicar con la comisión de contacto. Entonces, a través de unos mecanismos muy sofisticados donde la persona no iba a ser impactada negativamente en su psiquis, ni en su cerebro, ni en nada, incluso la persona ni siquiera era absolutamente consciente de nada de eso, se hizo este contacto, ¿sí? Y se le dieron los escritos a esa comisión de contacto, previo a unas preguntas que se les permitió hacer. Y bueno, esto sí es revelado, tengo entendido, en una horquilla de tiempo que va entre 1925 al 35, de 10 años de entrega de revelación, algo así. Sí, eso fue a lo largo de más o menos 10 años. En esos 10 años se fueron contestando las preguntas, creo que eran 52 preguntas, de las cuales contestaron 51. Hubo una que no se contestó porque no se le dio el permiso a la comisión de reveladores para contestarla. Pero el resto de todas las preguntas fue contestada y se contestó realmente, pues, de una manera magistral. Tan magistral que muchas personas científicas y personas también del medio académico que han estudiado el libro y lo han analizado, no desde el punto de vista religioso, sino desde un punto de vista de antropología, de escritos, llegan a la conclusión de que un ser humano no ha podido recopilar de esa manera tan exacta y tan magistral toda la información que hay ahí. Así es, 2097 páginas, además divididas en gran número de documentos, así que y como dicen, ¿no? O sea, hay una perfecta armonía entre una parte y otra. Es, a pesar de que ha sido digamos, transferida o revelada por distintas personalidades, se nota una perfecta coordinación. O sea, tú vas ahí de un punto a otro, los términos que te explicaron quizá en el prólogo o en la primera parte se emplean después. Es realmente como un programa de enseñanza hacia el ser humano que lo esté leyendo, ¿no? Hacia la humanidad toda, en fin, porque es una revelación para la humanidad. Y ahora el punto que motiva esta conversación. Va a haber más que una conferencia, un congreso internacional gratuito a través de la internet, debido a estas circunstancias que estamos pasando a nivel mundial, que está planeado desde hace ya bastante tiempo, tengo entendido, que iba a realizarse aquí en Perú, iba a realizarse en Urubamba, en la región Cusco, en abril, ¿no? Pero como digo, por estas circunstancias, estas limitaciones que nos pone la situación, va a ser el 24 y 25 de abril a través de una plataforma totalmente gratuita y que solo requiere una inscripción. El tema está muy bonito y va mucho con lo que en estos tiempos se habla, la ciudadanía cósmica.
Tú eres parte del grupo de personas que está organizando para que esto quede a punto, para que esto quede muy bien hecho. ¿Qué nos puedes comentar de este evento y lo relacionado al mismo? Bueno, pues más que un evento bonito, va a ser algo trascendental. Ujú. Va a ser un antes y un después en muchas áreas de la vida de las personas que asistan a este evento. Va a ser un antes y un después dentro de la misma comunidad durantiana. Y va a ser un antes y un después, yo creo que para toda la humanidad. En este momento, la difusión de ese evento, pues, estamos batiendo récords en este momento de inscripciones. Llevamos menos de, ¿qué te digo yo? De 72 horas de haber abierto el link de inscripciones y ya sobrepasado todas las expectativas que teníamos de esas primeras horas, ¿sí? Entonces, es como tú venir a recibir las cartas de marear para hacer la travesía más importante de tu existencia. Es como venir a recibir las coordenadas para ir hacia la ciudadanía cósmica. Entonces es algo realmente trascendental, es algo que para nosotros estamos supremamente emocionados de lo que va a suceder en esta conferencia, que para nosotros es un congreso virtual. Sí. ¿Qué temas se van a tratar? Porque son 2 días, uno puede inscribirse a uno o a ambos, pero también hay temitas, digamos, subtemas, talleres muy bonitos con muchas técnicas, digamos. He estado revisando antes de decidir a cuáles me incluyo. ¿Cuál es más o menos el contenido, así para dar una idea aún más clara que nos espera en este congreso hacia la ciudadanía cósmica? Bueno, nosotros vamos a tener 4 conferencias. El primer día, que inicia a las 8:30 de la mañana, vamos a tener 4 conferencias el segundo día y vamos a tener 30 talleres en simultánea. Wow. ¿Sí? Esos talleres se hacen para que las personas puedan ahondar en los temas de su preferencia. A veces uno llega a la conferencia o al congreso y escucha temas muy interesantes, pero precisamente el que yo quería no lo tocaron, ¿sí? Entonces tenemos esos 30 talleres, unos en inglés, otros en portugués, otros en español, para que los usuarios puedan ir navegando y escogiendo cuál es el tema en el que más quisieran ahondar, ¿sí? Solo se pueden escoger 2 talleres, uno para el primer día y el otro para el segundo día. Pero el énfasis más alto que queremos hacer nosotros, pues es en las conferencias como tal, que es donde nos van a explicar qué es la ciudadanía cósmica, cómo la podemos alcanzar, cuáles son los pasos que debemos hacer. Si nosotros ya nacemos con derechos a ciudadanía cósmica o nos la tenemos que ganar, si ya el boleto está ahí o si lo tenemos que conseguir. Para mí eso es lo más importante, ¿sí? El hecho de poder nosotros tener una visión de ciudadanos cósmicos nos va a ayudar a entender qué está pasando en este momento en el planeta. Cuando tú te sales de un problema y lo puedes visualizar desde una parte más amplia, más universal, tú ese problema lo entiendes mejor porque lo miras desde una perspectiva donde no es tan grande, donde no es tan complicado, y entiendes en ese momento dónde estás y hacia dónde vas. Entonces es el momento en que la humanidad encuentre respuestas a todo lo que está sintiendo ahora, a la incertidumbre, al miedo, ¿sí? Al estrés
de no saber qué va a pasar con este sistema planetario, con sus vidas. Ahí, en ese tema, van a poder dilucidar eh, esas preguntas. Y quizá lo más importante, porque vivimos en una época de secularismo rampante y de materialismo en el que muchas personas, muchas doctrinas, filosofías y técnicas nos tratan de hacer ver eso, ¿no? Somos ciudadanos del mundo, es una frase que se le escucha, por ejemplo, a los viajeros que visitan un montón de países para recolectar la estampita postal de cada lugar y tenerla de souvenir, pero no pasa de ser una declaración superficial. Otros dicen, vamos a conseguir la felicidad, vamos a estar en paz con nosotros mismos, hágase usted estos minutos de meditación y estos otros de tomar no sé qué infusión, ¿no? Una cosa así, pero lo bueno de esto es que nosotros, bueno, lo digo nosotros porque pues soy también lector del libro Duranti, porque voy a participar de este congreso, pero en realidad quienes lo están dando, como ustedes, quienes lo están preparando, pues no van a hacer de esto un ejercicio, digamos, vacío, no un ejercicio simplemente que apele a lo más básico de la mente, sino teniendo siempre la perspectiva más profunda que subyace en la antropología del ser humano, que es la necesidad de Dios, la creencia en el Padre Universal y de Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, el rey de nuestro universo, ¿no? Yo creo que eso me agrada mucho porque, o sea, si vamos a buscar talleres en donde te dicen que si haces pilates, que si es que haces el mantra Bhavanam Kevalam, no sé, algo, vamos a encontrar muchísima oferta en la internet y en las calles, pero cuánta falta nos hace eso, ¿no? Para aligerar nuestra carga diaria, pero conectándonos también a la idea y a la hermandad en el Padre Universal. Mira, yo invitaría en este momento a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando, a que hagan este ejercicio y vayan hacia atrás en su mente, en sus recuerdos, y recuerden cuántas veces han estado mirando al cielo, sintiendo que pertenecen allá, mas no acá. Eso es lo que vamos a tratar en esta conferencia internacional. Más claro imposible y más inspirador imposible, ¿verdad, Dora? Cuando has dicho eso, no lo verán en la radio, lo ves tú en Zoom, pero a mí me salió una sonrisa natural, ¿no? Yo que no soy tan de sonreír porque sí, esa es una de las cosas. Yo recuerdo hace mucho en una página que no tenía que ver con Urantia, que tenía que ver más con cosas X, ¿no? Con cosas nueva era, en fin, y hablaban, ¿no? Que todos en alguna ocasión hemos sentido esa, de niños sobre todo, cuando estamos más puros, ¿no? Con menos cuestiones intrincadas en nuestra mente, que a veces nos quedamos mirando hacia el cielo durante gran rato, estamos compenetrados con aquella visión de lo más cercano al infinito que podemos conocer, y de pronto llega nuestro padre o nuestra madre ya preocupados por el día a día del adulto, y nos sacan de ese momento tan bonito, ¿no? Y nos dicen, oye, métete que te va a dar frío, te va a dar tortícolis por andar con la cabeza volteada. A mí me ha pasado, ¿no? Pero yo también me ponía a pensar, sí, pues es como que algo ahí te atrae, es como un llamado interno que te hace saber que eres más que un ser humano que tiene que trabajar 8 o 10 o 12 horas de explotación diarias para ganarte un sustento a veces muy ajustado. Eres más que lo que te dicen los políticos, que eres un votante para sus rediles, ¿no? Eres un ciudadano del cosmos. O sea, tal como tú lo dices, no olvidemos lo que por intuición de niños ya sabíamos, que cuando mirábamos hacia arriba mirábamos nuestro hogar. Así. Total. Y te puedo decir que de adultos también. En este momento hay muchos de nosotros que somos adultos de 20, 30, 40, 50 años, 60, que muchas veces le he escuchado a amigos, a personas que me dicen, yo le he orado a mi padre y le he dicho, padre,
yo ya me quiero ir. Esto me parece terrible, las presiones son terribles, no entiendo la humanidad, pero no me voy porque no quiero fallarte. No me voy porque quiero hacer tu voluntad, porque no quiero parecer cobarde, porque quiero perseverar hasta el final, hasta el día que tú me quieras dejar, pero yo sé que soy de allá, más no de acá. Y eso nos pasa a muchos adultos. Yo diría que a la gran mayoría. Entonces, eso es lo que vamos a dilucidar. Eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué tenemos esta predisposición natural? Porque nosotros ya estamos ensamblados de esa manera con una brújula interior que nos succiona hacia allá, nos atrae hacia allá. Es más, el libro Durante dice que la gravedad nace en el centro mismo de la isla estacionaria del paraíso. Pero esa gravedad no solamente influye en la parte física, en que si yo tiro un objeto va a caer al sol por la gravedad. No, la gravedad también tiene que ver con nuestro espíritu y con el trabajo que el ajustador está haciendo, que es creando alma, que finalmente es la que está siendo guiada hacia el centro mismo del universo, que es la isla estacionaria del paraíso. E incluso la propia ciencia cada vez más se acerca a eso, ¿no? Porque cuando años atrás alguien podía decir Dios habita en realidad, ¿no?, en su máxima pureza y esplendor en la isla estacionaria del paraíso y todo eso, alguien podía mirarte y decir, bueno, ¿qué me hablas, no? Pero ya se habla de científicos que obviamente no lo ven así, pero dicen, oigan, es como si el universo observable estuviese siendo, no sé si gravitando, pero por lo menos hubiera un punto de atracción, que lo han llamado el gran atractor, le han puesto distintos nombres, hacia lo que todo tendiera, ¿no? Obviamente el libro Urantia también nos dice que imposible es que nosotros con estos ojos, o así sea con una supernave futurista tipo Star Trek, pues intentemos llegar a velocidad máxima, jamás lo lograríamos, no lo veríamos, ¿no? Pero los indicios están para quien quiera verlo, ¿no? Y poco a poco, por ejemplo, también leía, por ejemplo, otras cosas de las que habla el libro Durante y que antes decían, ahí tú ves como el libro Durante está equivocado cuando hablaba de las islas oscuras que existen en el espacio. Posteriormente se descubrieron los agujeros negros y de ahí te decían, no, pero no es lo mismo un agujero negro que una isla. Una isla tiene, digamos, masa, es algo que no es un agujero, ¿no? Y hace poco leía que justamente decían que una novísima teoría sobre los agujeros negros es que en realidad sí tienen una masa central, no son un hueco en el espacio, ¿no? Entonces son cositas también que así, si uno las sabe ver, te confirman. Claro, la confianza debe estar puesta en la fe, pero también qué bien nos viene cuando la propia ciencia avala al libro de Urantia, ¿no? En casos como este que tú has mencionado y como el que yo acabo de referir. Y pues, ¿cómo sería la manera para los amigos oyentes en la que podrían inscribirse, ser parte de este congreso? Claro que sí. Nosotros tenemos en la página de Urantia Perú, tenemos el link de inscripción. Ahí ellos pueden ingresar y es muy fácil, hacen clic e inmediatamente le piden sus datos y después de que ya están inscritos les llega un email donde se les invita a que escojan sus talleres favoritos. Entonces sí, y lo estamos difundiendo por Instagram, lo estamos difundiendo por Twitter, estamos también obvio Facebook, casi en todas las plataformas. Estamos subiendo todos los días, varias veces al día, la información con el link de inscripción. Con unas frases bastante motivadoras también, lo he observado. Sí, claro que sí. Bueno. La idea es que muchas personas que no conocen la existencia de este libro se puedan inscribir.
Son amigos míos que nunca habían escuchado este libro, ya se han inscrito. Y también apuntamos a otras religiones que lleguen aquí a esta gran confluencia de terrícolas, de urantianos. Así es, exactamente. Sí. Bueno, Dora, entonces quedo muy agradecido por tu participación en esta edición inusual pero bonita, esta edición sabatina de Misterios al Atardecer, y que después será colgada también, como todas, en mi canal Misterio Infinito, pero en YouTube, para quien no haya apuntado algún detalle, para quien quiera volverla a escuchar o compartirla. Muy agradecido contigo. Muchas gracias, Dora. Bueno, muchísimas gracias a ti, de verdad que ha sido un placer. Puedo dar una última recomendación a los oyentes, y es que si deciden leer el libro, lo hagan con disciplina, lo hagan con amor, lo hagan con fe, haciendo una oración al Padre que los acompañe en esa aventura que es leer el libro de Urantia, ¿sí? Los detractores del libro generalmente son personas que no lo han leído, porque tú no puedes juzgar un libro por unos apartes que vas leyendo aquí y allá. Tienes que leerlo todo, y aparte de eso, pedir asistencia espiritual para que vayas interiorizando. No necesitas ser el mejor superlector, no necesitas saber de conceptos, de nada, porque en tu mente te van ayudando a ir encuadrando toda la información, y que realmente lo importante vaya quedando interiorizado. Pero lo más importante es la disciplina y la devoción, hacerlo con devoción y hacerlo con mucha fe. Excelente, Dora, perfectamente dicho, y me auno a lo que has mencionado. Entonces, nuevamente muchas gracias. Quedan invitados, amigos, ya saben, a entrar, buscan en Google la página de Urantia Perú. Urantia, creo que es urantia.org.pe, si no me equivoco, así está, estoy visitando hace rato, y pues ahí ustedes van a encontrar el link de inscripción y alguna otra información interesante. Por ejemplo, en la sección testimonios van a encontrar un bonito video mío, también con un testimonio de mi parte, dicho sea de paso. Así bueno. Que invitados quedan. Sí, hoy lo incluyeron Cecilia. Y bueno, entonces saludos, y nosotros continuamos con lo último ya de Misterios al Atardecer en esta edición sabatina extra. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con